Bienvenidos a la cuarta parte de la historia de México, espero que sea de su agrado. Federal, 1839 a 1840, durante la presidencia de Anastasio Bustamante, se desató una guerra civil conocida como la Guerra Federal. Esta guerra enfrentó a fuerzas centralistas contra fuerzas federalistas y reflejó las tensiones entre aquellos que buscaban un gobierno centralizado y quienes abogaban por una mayor autonomía para los estados. Guerra de Reforma, 1857 a 1861. La Guerra de Reforma fue un conflicto armado entre liberales y conservadores que tuvo lugar después de la promulgación de las leyes de reforma en 1857, las cuales buscaban la secularización y la separación de la Iglesia del Estado. La guerra incluyó enfrentamientos significativos y llevó a intervenciones extranjeras, como la Expedición Franco-Mexicana, 1861 a 1867. Intervención francesa, 1862 a 1867. Durante la intervención francesa, tropas francesas invadieron México con el objetivo de establecer un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Esta intervención provocó resistencia por parte de fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez y culminó en la derrota de Maximiliano y la restauración de la República en 1867. Toma de Puebla, 5 de mayo de 1862. Un episodio destacado de la intervención francesa fue la Batalla de Puebla, donde el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, logró una victoria sobre las fuerzas francesas el 5 de mayo de 1862. Esta fecha es conmemorada como el 5 de mayo. Conflicto cristero, 1926 a 1929. Aunque se extiende al siglo XX, el conflicto cristero tiene sus raíces en las tensiones entre la Iglesia y el Estado en el periodo posrevolucionario. Los cristeros eran grupos católicos que se opusieron a las leyes anticlericales y la persecución religiosa impulsadas por el gobierno. Estos conflictos internos reflejaron las divisiones profundas en la sociedad mexicana y la lucha constante por definir la dirección política y social del país. La inestabilidad política y los conflictos armados marcaron gran parte del siglo XIX, influyendo en la configuración del México moderno. Intervenciones extranjeras. A lo largo del siglo XIX, México experimentó varias intervenciones extranjeras que tuvieron un impacto significativo en su historia y desarrollo. Aquí se describen algunas de las intervenciones más destacadas. Intervención española, 1829. Después de la independencia de México, España intentó reconquistar sus antiguas colonias en América. La intervención española en México ocurrió en 1829, pero fue efímera y se retiraron después de enfrentar resistencia y la presión de otras potencias europeas. Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848. Esta intervención fue el resultado de conflictos territoriales y disputas sobre la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. La guerra culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, mediante el cual México cedió una gran cantidad de territorio a Estados Unidos, incluyendo California, Texas y partes de Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. Intervención francesa, 1862 a 1867. Durante la presidencia de Benito Juárez, México suspendió el pago de la deuda externa, lo que llevó a la intervención militar francesa. Las tropas francesas, lideradas por Napoleón III, ocuparon México con la intención de establecer un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. La resistencia mexicana, junto con el retiro de tropas francesas debido a problemas en Europa, llevó a la derrota de Maximiliano y la restauración de la República en 1867. Intervención británica y francesa, Veracruz, 1838. En 1838, durante la presidencia de Anastasio Bustamante, México enfrentó una breve intervención por parte de fuerzas británicas y francesas en Veracruz. Estas potencias buscaban el pago de deudas pendientes, y aunque la intervención fue efímera, reflejó las tensiones financieras y políticas de la época. Ocupación de Veracruz por Estados Unidos, 1914. Durante la Revolución Mexicana, en un episodio no relacionado con la Revolución, Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz en 1914. Esta intervención ocurrió en respuesta al incidente de Tampico y buscaba proteger los intereses estadounidenses en México. Revuelta de los Yaquis contra la Compañía del Pacífico, Yaqui, 1904 a 1909. Aunque no fue una intervención extranjera convencional, la Compañía del Pacífico, una empresa estadounidense, estuvo involucrada en un conflicto con los Yaquis en el noroeste de México. La empresa buscaba construir un ferrocarril y enfrentó la resistencia de la población local. Estas intervenciones extranjeras tuvieron un impacto duradero en México, afectando su territorio, economía y relaciones exteriores. Además, contribuyeron a moldear la identidad nacional mexicana y su lucha por la soberanía.
La Reforma y las leyes de reforma, 1855 a 1872, la Reforma y las leyes de reforma en México, que abarcaron el periodo de 1855 a 1872, fueron una serie de reformas políticas y sociales que buscaban transformar la estructura del país, reducir el poder de la Iglesia Católica y promover principios de igualdad y secularización. Estas reformas fueron un intento de modernizar y liberalizar la sociedad mexicana. Aquí se destacan los aspectos clave de este periodo. Contexto de la Reforma. A mediados del siglo XIX, México enfrentaba tensiones políticas y sociales. Los liberales, liderados por personajes como Benito Juárez, buscaban una separación más clara entre la Iglesia y el Estado, así como la implementación de reformas que promovieran la igualdad y la justicia social. Leyes de reforma, 1855 a 1861. Las leyes de reforma fueron una serie de leyes promulgadas entre 1855 y 1861 con el objetivo de secularizar la sociedad y reducir el poder de la Iglesia Católica. Estas leyes incluyeron la Ley Juárez, 1855, que eliminaba los fueros eclesiásticos y militares, y la Ley Lerdo, 1856, que buscaba la venta de bienes comunales y propiedades de la Iglesia. Constitución de 1857. Durante la promulgación de las leyes de reforma, se redactó una nueva constitución en 1857 que reflejaba los principios liberales y establecía la separación de la Iglesia y el Estado. Esta constitución fue un documento clave para la época. Conflicto con la Iglesia. La implementación de las leyes de reforma generó resistencia por parte de la Iglesia Católica y de sectores conservadores. Esto desencadenó conflictos armados, incluida la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, un conflicto civil que enfrentó a liberales y conservadores y que se intercaló con la Intervención Francesa. Intervención Francesa, 1862 a 1867. Durante la Intervención Francesa en México, 1862 a 1867, las reformas liberales fueron interrumpidas. El emperador francés Maximiliano de Habsburgo fue instalado como monarca y, aunque intentó implementar algunas reformas, la resistencia republicana liderada por Benito Juárez logró la restauración de la República en 1867. Restauración de la República y continuación de las reformas. Después de la derrota de Maximiliano y la retirada de las fuerzas francesas, se restauró la República en 1867. Benito Juárez asumió nuevamente la presidencia y continuó las reformas, incluyendo la implementación de las leyes de nacionalización, 1867, y la Ley de Educación Laica, 1867. Legado de la Reforma. A pesar de los desafíos y conflictos, la Reforma dejó un legado significativo en México. Contribuyó a establecer una república laica, redujo el poder de la Iglesia Católica en asuntos gubernamentales y sentó las bases para posteriores reformas políticas y sociales en el país. Reforma y las leyes de reforma representaron un periodo de transformación y conflicto en México, con implicaciones duraderas para la estructura política y social del país. Segundo Imperio y restauración de la República, 1864 a 1867. El periodo del Segundo Imperio Mexicano, 1864 a 1867, y la posterior restauración de la República fueron eventos cruciales en la historia de México que estuvieron vinculados a la intervención francesa y a la figura del emperador Maximiliano de Habsburgo. Aquí se describen los eventos clave durante este periodo. Intervención francesa, 1862 a 1867. La intervención francesa en México tuvo lugar a partir de 1862, cuando tropas francesas lideradas por Napoleón III invadieron México. La intervención fue en parte una respuesta al incumplimiento de pagos de deudas por parte de México y en parte un intento de establecer una monarquía favorable a los intereses franceses en América. Establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, 1864. En 1864, después de la retirada de las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo fue proclamado emperador de México. Su reinado representó el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, respaldado por el poder militar francés. Desafíos y resistencia. A pesar de los esfuerzos de Maximiliano por implementar algunas reformas progresistas y ganar apoyo local, su gobierno enfrentó desafíos significativos. La resistencia republicana, liderada por Benito Juárez, continuó en diversas regiones del país. Resistencia republicana y apoyo estadounidense. La resistencia republicana, también conocida como el Ejército Liberal, continuó librando guerrillas y combatiendo contra las fuerzas imperialistas. Además, Estados Unidos, después de la Guerra Civil, comenzó a presionar a Francia para retirar sus tropas de México.
Retiro de las tropas francesas, 1866, la retirada gradual de las tropas francesas, en parte debido a la presión internacional y a los cambios en la situación política en Francia, debilitó la posición de Maximiliano en México. Ejecución de Maximiliano, 1867, a medida que la intervención francesa llegaba a su fin, las fuerzas republicanas recuperaron el control de la Ciudad de México en 1867. Maximiliano fue capturado, juzgado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Querétaro el 19 de junio de 1867. Restauración de la República, 1867, después de la ejecución de Maximiliano, Benito Juárez regresó a la presidencia de México, marcando la restauración de la República. La restauración llevó a la implementación de reformas adicionales, incluyendo las leyes de nacionalización. Legado y significado. El Segundo Imperio Mexicano fue efímero y dejó un legado complejo. Aunque Maximiliano intentó implementar algunas reformas progresistas, su gobierno fue percibido en gran medida como una imposición extranjera. La resistencia republicana y la posterior restauración de la República reafirmaron la determinación de México de mantener su independencia y soberanía. Este periodo fue un episodio crucial en la historia de México, marcando la lucha contra la intervención extranjera y la afirmación de la República como la forma de gobierno preferida por la mayoría de los mexicanos. Porfiriato, 1876 a 1911. El porfiriato se refiere al periodo de gobierno liderado por Porfirio Díaz en México, que abarcó desde 1876 hasta 1911. Este fue un periodo de estabilidad política aparente, pero también de autoritarismo y desigualdades económicas. Aquí se describen algunos aspectos clave del porfiriato. Ascenso al poder, 1876. Porfirio Díaz ascendió al poder por primera vez tras la Revolución de Tuxtepec en 1876, donde derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, Díaz se retiró temporalmente en 1880 para permitir una transición pacífica del poder. Regreso al poder, 1884, Díaz regresó al poder en 1884 y se mantuvo en la presidencia durante gran parte del periodo hasta 1911. Estabilidad y desarrollo económico. Durante el porfiriato, México experimentó un periodo de estabilidad política y crecimiento económico. Se realizaron inversiones en infraestructura, como ferrocarriles y telegrafía, y se atrajo inversión extranjera. Sin embargo, gran parte de este desarrollo benefició a unas pocas élites y a empresas extranjeras. Modernización y desigualdad. El porfiriato buscó modernizar la economía y la infraestructura, pero la modernización fue desigual y favoreció principalmente a las clases altas y a los inversionistas extranjeros. Muchos campesinos y trabajadores urbanos experimentaron condiciones difíciles y desigualdad económica. Consolidación del poder autoritario. Díaz consolidó su poder de manera autoritaria y se reeligió en varias ocasiones, ignorando la no reelección que originalmente había promovido. Esta situación llevó a un gobierno de carácter más autocrático. Descontento y oposición. A medida que avanzaba el porfiriato, el descontento entre diferentes sectores de la sociedad creció. Los campesinos, obreros y sectores intelectuales comenzaron a manifestar su oposición al régimen de Díaz debido a la falta de participación política, la desigualdad económica y las violaciones a los derechos civiles. Movimientos de oposición. Hubo varios movimientos de oposición, como la Huelga de Cananea, 1906, y la Huelga de Río Blanco, 1907, que reflejaban el malestar social y laboral. También surgieron grupos y líderes políticos que buscaban una alternativa al régimen de Díaz. Renuncia y revolución, 1911, la oposición contra Porfirio Díaz se intensificó, y en 1911, debido a la presión de diversos grupos rebeldes, Díaz renunció y se exilió a Francia. Este evento marcó el fin del porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. Aunque el porfiriato contribuyó al desarrollo económico de México, también generó profundas desigualdades y tensiones sociales que finalmente desencadenaron en un movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana buscó abordar las injusticias sociales y políticas que habían caracterizado el periodo del porfiriato. Revolución Mexicana, 1910 a 1920. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, fue un conflicto social y político significativo que buscaba transformar la estructura del gobierno y la sociedad en México. La revolución tuvo múltiples causas y enfrentó diversas facciones con objetivos variados, pero en general, buscaba abordar problemas como la desigualdad social, la concentración de la tierra, la falta de representación política y las injusticias laborales.
Aquí se destacan algunos aspectos clave de la Revolución Mexicana, antecedentes y causas. Diversos factores contribuyeron al estallido de la revolución, como la dictadura de Porfirio Díaz, la concentración de tierras en manos de unas pocas élites, la falta de participación política y la desigualdad social y económica. Francisco Madero y la revuelta de 1910. Francisco Madero, un terrateniente y líder político, fue un crítico del régimen de Porfirio Díaz. En 1910, Madero emitió el Plan de San Luis Potosí, llamando a la revuelta contra Díaz. Este acto marcó el inicio de la Revolución Mexicana. Fases y líderes. La revolución se dividió en varias fases con diferentes líderes y objetivos. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón fueron figuras prominentes. Cada líder representaba a diferentes facciones con demandas específicas, como la reforma agraria, la justicia social y la participación política. La Decena Trágica, 1913, después de la renuncia y exilio de Madero, se produjo la Decena Trágica en 1913, un breve pero violento episodio donde Victoriano Huerta tomó el poder en un golpe de Estado. Esta situación exacerbó las tensiones y llevó a una mayor radicalización de los líderes revolucionarios. Convención de Aguascalientes, 1914. La Convención de Aguascalientes fue un intento de reconciliar a las facciones revolucionarias, pero en lugar de unificarlas, profundizó las divisiones. Carranza y Villa se enfrentaron y la revolución continuó con luchas internas. Constitución de 1917. A pesar de las luchas internas, se promulgó la Constitución de 1917, que reflejaba los ideales de la revolución y abordaba cuestiones como la propiedad de la tierra, los derechos laborales y las libertades individuales. Fin de la revolución. La Revolución Mexicana llegó a su fin con la derrota de las fuerzas de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Carranza asumió la presidencia y buscó consolidar el poder. Aunque la violencia disminuyó, las tensiones y los desafíos persistieron en las décadas siguientes. Legado. La Revolución Mexicana dejó un legado duradero en la historia y la cultura mexicanas. Aunque muchos de los objetivos originales no se cumplieron completamente, la revolución contribuyó a cambios significativos en la estructura política, social y económica de México. Revolución Mexicana fue un proceso complejo y multifacético que involucró a diversas facciones y liderazgos. Su legado sigue siendo objeto de estudio y reflexión en la historia de México. México contemporáneo. El México contemporáneo se refiere al periodo que abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Durante este tiempo, México ha experimentado cambios significativos en su política, economía, sociedad y cultura. A continuación, se describen algunos aspectos clave del México contemporáneo. Industrialización y desarrollo económico, 1940 a 1980. Después de la Revolución Mexicana, se buscó la industrialización y modernización del país. Durante las décadas de 1940 a 1980, se implementaron políticas económicas de desarrollo que fomentaron la industrialización, pero también generaron desafíos como la inflación y la deuda externa. Movimiento estudiantil de 1968. En 1968, México fue sede de los Juegos Olímpicos, pero el gobierno enfrentó protestas estudiantiles que buscaban mayores libertades políticas y denunciaban la represión. La masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 fue un episodio trágico y emblemático de este movimiento. Periodo del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Desde 1929 hasta 2000, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, dominó la política mexicana. Durante gran parte de este periodo, México experimentó una estabilidad política relativa, pero también se caracterizó por la falta de competencia política real y la concentración del poder. Crisis económica de 1982 y apertura comercial. En 1982, México enfrentó una crisis económica que llevó a la devaluación del peso y a la implementación de medidas de austeridad. En la década de 1980, el país adoptó políticas de apertura económica y liberalización comercial. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el TLCAN, un acuerdo de libre comercio que buscaba facilitar el intercambio comercial entre los tres países. En 2020, este acuerdo fue reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. Transición democrática y fin del dominio del PRI. En 2000, Vicente Fox del Partido Acción Nacional, PAN, se convirtió en el primer presidente no perteneciente al PRI en más de 7 décadas. Este cambio marcó el inicio de la transición democrática en México, con alternancia en el poder entre distintos partidos políticos.
Retos sociales y económicos actuales. México enfrenta diversos retos en la actualidad, incluyendo la desigualdad económica, la violencia relacionada con el narcotráfico, la migración, la corrupción y la falta de acceso a oportunidades para amplios sectores de la población. Movimientos sociales y protestas. En los últimos años, México ha sido escenario de diversos movimientos sociales, como el movimiento por los derechos de las mujeres, protestas contra la violencia policial y movimientos indígenas que buscan la defensa de sus derechos y territorios. COVID-19 y desafíos de salud pública. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en México, exponiendo desafíos en el sistema de salud y afectando la economía y la vida cotidiana de la población. México contemporáneo es una etapa.